que ha hecho que esta marca, esta empresa, sea un éxito en el pasado, hasta antes de la crisis. Y en su origen sí es muy antiguo. Y bueno, vamos a potenciar lo que haya hecho que hayamos tenido éxito y hayamos llegado hasta aquí. Y segundo, una cosa que es de perogrullo, que es de primero de carrera, pero que se nos olvida a veces, que es el cliente. Entonces, de vez en cuando hay que bajar a la tienda, a poder ser todos los días a la tienda, y preguntarse por qué ese cliente entra por la puerta, qué es lo que el cliente más valora de mí. Porque a lo mejor en la fase esta de recortar gastos hemos reducido el packaging y el cliente lo que más le gusta de mi tienda es que se me olvida para regalar bonito, por ejemplo. O he hecho una partida, los arreglos de la ropa se cobran y justamente el cliente valoraba que no le cobraba los arreglos. Con lo cual, además de la crisis, estoy expulsando clientes porque no cobran los teléfonos. Con lo cual, yo creo que la pregunta de qué quiere mi cliente, qué valora de mi hacer, es la más importante. Entonces, esto yo creo que ha transformado un poco el sector. Yo creo que el cliente ahora prima lo que yo creo que es la compra inteligente, ya sea inteligente porque ahora es dinero, entonces en realidad es más que un gasto, estoy vendiendo un ahorro, estoy comprando una cosa que valía 100 por 40, con lo cual estoy hablando de 60, no estoy gastando 40. De ahí el fenómeno Outlet Factory, que tenemos que pensar que es un fenómeno que igual que hablamos, Internet ha sido muy rápido, esto ha sido rápido. En el año 2000 la cuota de mercado textil de los Outlet Factory en España era del 0,8%. En el 2009 ha sido del 12%, y todos los años sigue creciendo. Y luego, yo creo que el cliente, como hemos visto hoy, hemos hablado mucho de que hay información en tiempo real. Nos hablaba Diego esta mañana que con el móvil te están diciendo la oferta porque has pasado por delante de la puerta, etcétera, etcétera. Yo creo que el cliente lo que necesita es ya honestidad. O sea, yo creo que nunca se va a volver a, entre comillas, este veneno al cliente esto no sabe que yo lo traigo. No sé. Si tú traes cosas de China, viene de China, no pasa nada, es más barato. O sea, puedes tener esta de China, pero como si hubieras hecho, por ejemplo, unos zapatos, si hubieras hecho en Alicante de plástico, es de China, por lo menos. Entonces, yo creo que la honestidad, yo creo que un ejemplo bueno ha sido Mercadona, ¿no? Yo reduzco referencias, reduzco precios, aprieto a mis proveedores, abarato el envoltorio y eso no va a ser beneficio a mí, eso voy a hacer que le reduzca un X% el coste de la compra a mi cliente. Y eso utiliza el valor, eso genera fidelidad. Yo creo que la fidelidad que hemos visto, porque en general somos todos infieles, pero queda algo, sobre todo si vas a la honestidad, yo creo que es muy valorable por el cliente. Y luego, hoy sí se habla un poco, y yo creo que es fundamental, y como marketing, ya que el título es marketing, es el shopping experience. Yo creo que cada vez, o sea, yo creo que no estoy seguro, nadie compra por necesidad, todos estamos sentados, tenemos 200.000 abrigos, 200.000 chaquetas, pero este invierno os compraréis un abrigo porque habrá salido algo distinto que te apetece y que le da un valor añadido. O te hace salirte de la crisis, o vas a la tienda que te tratan bien, o vas a la moda y te sientes bien. Con lo cual tenemos que hacer que esa compra, como la estás haciendo por ocio, que sea ocio. O sea, nuestra competencia ya no es solo la tienda enfrente, mi competencia es que mi cliente, en vez de irse al cine, pues se venga a comprar. Que en vez de irse a lo que sea, pues se venga a un spa, pues que se venga a comprar a la tienda. Lo cual yo creo que tenemos que hacer que la gente de la tienda se lo pase bien. Eso pasa por atender bien, recibir bien a la gente, tener cosas especiales, estar alimentando nuestro programa, ¿no? La versión personalizada. Y luego las actividades de eventos, que muchas veces son más fáciles de lo que pensamos. Lo que pasa es que técnicamente ahora con la crisis, todo el mundo, muchas veces habéis visto los late opening, los special events para clientes, muchas veces es abrir un día y te cuesta muy poco, porque hasta haces un acuerdo con una nueva marca de Ginebra que está en España, que también quiere publicidad, y gratis te pones una barra, un camarero y haces el gin tonic event de la semana. Tienes gratuitamente, a lo mejor 100 o 150 clientes en un día. Y luego las nuevas tecnologías, que como ya han hablado hoy, que saben mucho más que yo, pero que yo creo que es obvio, imprescindible, que no puedes no estar, que no es el futuro, sino que es casi ya entre pasado y presente. Lo de los acuerdos de las marcas nos incide porque es gratis, sobre todo, y se pueden hacer muchas cosas, desde que el lanzamiento de una moto te la pongan en el escaparate y encima no solo no te cuesta, sino que te pagan, y encima sales en medios. El hacer eventos, el hacer cosas divertidas, presentación